Bienvenido al canal Entre Profetas y Reyes, donde la fe se encuentra con la profundidad y las historias bíblicas cobran vida con propósito y revelación. Si es tu primera vez por aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada contenido te va a acercar más al corazón de Dios y a tu llamado eterno. Hay cosas de las que nadie habla, y precisamente por eso, destruyen en silencio. La lujuria no comienza con un toque. Comienza con un pensamiento que no fue sanado. Y cuando se trata de personas ungidas, con un llamado divino sobre sus vidas, el ataque es más sutil y más letal. ¿Te has dado cuenta que entre más alguien es usado por Dios, más parece luchar con tentaciones secretas? No es coincidencia, es estrategia. La batalla espiritual que enfrentan los escogidos es intensa, disfrazada de deseos normales, pero con raíces profundamente espirituales. La verdad es que muchos caen no porque sean débiles, sino porque subestiman al enemigo y sobreestiman su carne. Esta serie de reflexiones te va a abrir los ojos a lo que hay detrás de esta guerra silenciosa. Te va a mostrar cómo gigantes espirituales como David y Sansón también fueron heridos en esta batalla. Y lo que tú puedes aprender antes de que sea demasiado tarde. Si sientes que vives una guerra interna, que cargas un peso secreto o que ya pensaste en rendirte, respira profundo. Estás a punto de ver lo que pocos se atreven a mirar: la verdad detrás de la tentación sexual que ronda los ungidos. Batalla espiritual invisible. Las personas con un llamado divino enfrentan una lucha profunda contra la lujuria, no como simple debilidad, sino como un ataque espiritual estratégico. Hay quien piensa que la lujuria es solo falta de vergüenza, pero cuando se trata de alguien con un llamado, es mucho más profundo. No es solo carne buscando carne. Es guerra en el espíritu. Es una batalla espiritual orquestada en los bastidores, con todo el infierno intentando debilitar el dominio propio de los escogidos. No es exageración. Efesios 6:12 lo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Recuerdas? Y esto se hace más evidente cuando el ataque es constante. Siempre en el mismo punto débil. Los ungidos lo sienten en carne propia. A veces oras, ayunas, haces todo bien. Y aún así la tentación llega fuerte, disfrazada de cario, de afecto, de una charla inocente más. Pero no te engañes. Esta guerra es invisible, pero es real. El enemigo no llega con tridente ni capa roja. Llega con voz suave, con elogios precisos y con carencias emocionales que nadie más ve. Si ya pasaste por esto, sabes de lo que hablo. Esta lucha no es solo decir no. Es entender que estás siendo atacado, y no por cualquier cosa. Es porque llevas algo precioso dentro de ti, un propósito que atemoriza al infierno. En este caso, la lujuria no es solo deseo, es distracción. Es un intento de desviar tus ojos de tu destino. Quien tiene ojos espirituales, lo ve. Quien no los tiene, solo piensa que es debilidad, pero no lo es. Existe un patrón en esta guerra. Cuanto más cerca estás de un nuevo nivel espiritual, más intensos son los ataques. ¿Ya te diste cuenta? Justo cuando más estás buscando a Dios. Suena el celular, aparece la notificación, vuelve la memoria. ¿Coincidencia? No, estrategia. La carne grita, el espíritu gime, y el cielo guarda silencio, esperando tu respuesta. ¿Vas a ceder o vas a resistir? Resistir no es automático. Resistir no es solo no hacerlo. Es prepararse, es disciplinar mente y cuerpo. Orar no es solo pedir bendiciones, es sobrevivir. El ayuno no es una dieta espiritual. Es una guerra declarada contra los deseos descontrolados de la carne. Si no te armas,
Te vuelves vulnerable, y el enemigo adora a los desprevenidos con cara de ungidos. Ahora, aquí va un consejo práctico. Empieza el día con Efesios 6. Léelo en voz alta. Vístete con la armadura espiritual. Declara que no eres esclavo de la carne. Pon una alabanza que te conecte con el espíritu. Y si puedes, escribe en un papel. Lo que llevo dentro es demasiado valioso como para entregarlo por un momento de placer. Déjalo a la vista. Hazlo parte de tu rutina. Porque al final, la batalla que nadie ve es la que más define el futuro de quien tiene un llamado. Lo que está en juego es demasiado grande como para ignorarlo. Y esta es solo la primera capa de lo que necesita ser revelado. Guión bajo, 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 guión bajo. Ejemplos bíblicos poderosos. Personajes como David y Sansón cayeron ante la lujuria, demostrando que ni siquiera los más ungidos están exentos. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un adorador, rey, poeta, guerrero, pero también vulnerable. Una sola mirada fuera de tiempo hacia Betsabé, y fue suficiente para una caída que manchó una trayectoria gloriosa. Y no fue solo adulterio. Hubo mentira, manipulación y incluso muerte. Esto nos muestra que incluso los ungidos, si no están atentos, pueden perderse en un instante. La carne es traicionera, y cuando uno está en la cima, el riesgo es aún mayor. Porque el orgullo susurra. A ti eso nunca te va a pasar. Sansón, por otro lado, era fuerza bruta con misión divina, apartado desde el vientre, escogido, pero a diferencia de David, parecía jugar con el pecado. Dalila no lo engañó la primera vez. Tuvo varias oportunidades de ver el peligro, pero la lujuria ya dominaba sus ojos. Y mira qué interesante. El enemigo no necesitó espadas. Solo necesitó una mujer que sabía exactamente dónde tocar. Una caída tan grande que perdió la visión y terminó encadenado. Literalmente y espiritualmente. Guión bajo, 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 guión bajo. Estos dos ejemplos no están en la Biblia por casualidad. Son una advertencia. Porque si hombres con tanta unción cayeron, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos inmunes? Y fíjate, no era falta de oración, ni de experiencias con Dios. Era una grieta en el alma, una lucha no vencida, una herida no sanada, y tal vez, un deseo alimentado en secreto por demasiado tiempo. La verdad es que nadie tropieza de la nada. El enemigo estudia, espera, ataca. Tal vez estás en uno de esos ciclos, culpándote, preguntándote, ¿cómo caí en esto? Pero calma, estos ejemplos también muestran que la caída no es el final. David se arrepintió, se humilló, escribió salmos que parten el alma. ¿Perdió cosas? Sí, pero también encontró restauración. Sansón, aún preso y ciego, tuvo su momento de redención final. El espíritu volvió a moverse, y el propósito de Dios se cumplió incluso entre las ruinas. La gracia es real, incluso cuando el dolor es grande. ¿Qué aprendemos de esto? Que ser ungido no es garantía de protección automática, que el llamado divino no nos impide caer, pero sí nos llama a pelear más, a ayunar más, a huir de situaciones que parecen inofensivas, pero que son trampas disfrazadas, y también a rendir cuentas, porque el aislamiento, en este contexto, es gasolina para el fuego de la tentación. David estaba solo cuando cayó. Sansón, rodeado de gente pero espiritualmente solo. Un consejo práctico: ten a alguien a quien puedas decirle estoy en guerra. Puede ser un líder, un amigo maduro en la fe, alguien de confianza. Eso es rendir cuentas. Y eso
Salva. No esperes a caer para buscar ayuda. Y no tengas vergüenza de reconocer que la necesitas, porque reconocer la propia debilidad es una de las mayores seals de fuerza espiritual. Y si todo esto aún te parece lejano, recuerda, la Biblia no oculta los errores de sus héroes. ¿Sabes por qué? Porque fue escrita para personas como tú y como yo, gente real, que lucha, que tropieza, pero que no se rinde, porque el Espíritu no se rinde con nosotros. Y esta historia aún tiene mucho por contar. Guión bajo, 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 guión bajo. La sensibilidad espiritual intensifica la tentación. Quien tiene dones espirituales tiene más conciencia del bien y del mal, y eso hace que los ataques sean más intensos. Hay algo que nadie te dijo cuando empezaste a notar que eras diferente, que había algo en tu espíritu, que sentías cosas antes que los demás, que veías lo que nadie más veía. Esa sensibilidad espiritual no es solo un regalo, también es un campo de batalla. Quien ve más, recibe más golpes. Quien oye más, es más atacado. La tentación viene con más detalles, más sutileza. ¿Y sabes por qué? Porque mientras mayor es la conciencia, mayor es la responsabilidad. No es casualidad que los ataques no lleguen de forma grotesca, sino sutil. No es la lujuria descarada. Es ese mensaje que no tiene nada de malo. Ese pensamiento que intentas ignorar, pero vuelve una y otra vez. Ese y sí, que parece inocente. El enemigo sabe con quién está tratando. Sabe que con los ungidos necesita ser estratégico. Y por eso, la tentación sexual que llega a los sensibles espiritualmente suele venir envuelta en un velo de espiritualidad disfrazada. ¿Te has dado cuenta de cómo incluso el error parece más justificable cuando estamos espiritualmente activos? Algo como, pero oro tanto no pasa nada si solo hablo con esa persona. O Dios entiende mi necesidad. Y así, la carne empieza a manipular al espíritu. La lógica se invierte. La sensibilidad se vuelve vulnerabilidad, y aquello que era un don se transforma en trampa. Lo que sientes del espíritu no puede confundirse con lo que tu carne desea, y discernir eso exige madurez. No significa que el don sea una maldición para nada, pero sin disciplina espiritual como la oración, el ayuno y la lectura, el don se vuelve como un radar sin filtro. Todo lo capta, todo lo siente, todo lo absorbe. Y si no tienes un lugar seguro donde vaciar eso, el peso te aplasta. Ahí es cuando la lujuria entra como válvula de escape. Así es como muchos caen. Intentan aliviar en el placer lo que debían rendir a los pies de la cruz. Cambian restauración por alivio inmediato. Pero el alivio de la carne nunca llena el vacío del espíritu. Si te identificaste, tranquilo, esto no es el final. Es solo una alerta para que te reequilibres. Fortalece tus muros espirituales. Establece horarios fijos de oración. Separa días para ayunar, aunque sea una comida a la semana para comenzar. Y lee libros que sacudan tu alma. Te recomiendo El discípulo radical, de John Stott. ¿O qué haría Jesús en mi lugar?, de Charles Sheldon. Alimentar el espíritu es la única forma de silenciar los gritos de la carne. Y algo más practica el silencio. Sí, el silencio. Porque quien es espiritualmente sensible necesita momentos sin ningún estímulo para escuchar la voz de Dios con claridad. Toma tiempo en tu cuarto, sin celular, sin música, sin nada. Solo tú y el espíritu. Te vas a sorprender de cuánto calma eso el alma y renueva tus fuerzas para resistir las tentaciones más sutiles. Esas que solo los elegidos perciben. Porque, al final, ser espiritualmente sensible es como cargar un radar sintonizado con el cielo, pero que también capta los susurros del infierno. La pregunta es, ¿quién está calibrando tu discernimiento? ¿El espíritu o la carne? Y esa respuesta, amigo, lo cambia todo.
Guión bajo, 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 guión bajo. El aislamiento favorece la lucha secreta. Los elegidos frecuentemente caminan solos, y eso crea vulnerabilidad sin apoyo ni rendición de cuentas. Nos gusta hablar del precio del llamado, pero no siempre entendemos la soledad que trae consigo. Los escogidos, los ungidos, muchas veces caminan por senderos donde nadie más puede ir. Ese nadie me entiende, pero con raíz espiritual. Y no es drama, es real. Pero hay un detalle peligroso en ese proceso del aislamiento. Cuando caminas demasiado solo, comienzas a esconder demasiado. Y la lucha secreta se fortalece en la oscuridad. Es en el silencio del cuarto, cuando nadie te ve, que los pensamientos llegan con más fuerza. Es al final del día, cuando no hay con quien hablar, que la tentación sexual se vuelve más ruidosa. El enemigo ama ese momento. Te susurra no puedes contárselo a nadie, y tú le crees. Empiezas a vivir una doble vida, público de fe, privado de debilidad, pero mantener apariencias consume. Y un día, el castillo de fuerza se derrumba con un clic, un mensaje, un error que parece pequeño, pero abre un vacío enorme. Y se equivoca quien piensa que estar rodeado de gente impide el aislamiento. Hay líderes rodeados por multitudes con el corazón hecho ruinas. Hay intercesoras llenas de palabras de Dios para otros, pero sin el valor de admitir que están perdiendo la guerra en silencio. El aislamiento espiritual es traicionero, porque camufla, y cuando la lucha se vuelve un secreto se fortalece. Es en la ausencia de rendición de cuentas que la lujuria echa raíces profundas y silenciosas. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en tu círculo. ¿Con quién puedes ser 100 real? ¿Quién conoce tus detonantes? ¿Con quién hablas cuando la carne grita? Si no tienes respuesta estás en riesgo. Y no es exageración. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, llamó a 3 para orar con él en Getsemaní. Pidió ayuda, pidió compañía. ¿No te dice eso algo? Ser ungido no es sinónimo de estar solo. Es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Empieza con pasos pequeños. Escoge a una persona de confianza. Puede ser un líder maduro, un mentor espiritual, un amigo que ama la verdad. Y dile necesito rendir cuentas. No necesitas contar todo si aún no estás listo. Pero abrir un poquito la puerta del alma ya debilita la tentación. La luz entra donde hay transparencia. Y donde hay luz el pecado pierde poder. Otro consejo poderoso. Crea ambientes de verdad. Grupos pequeños, discipulados, círculos de oración donde el tema no sea solo la victoria, sino también la debilidad. Donde puedas decir, esta semana fue difícil. La carne quiso ganar, y nadie te mire con juicio, sino con oración. Ahí comienza la restauración. La vulnerabilidad bien guiada es el inicio de la sanidad. El orgullo solo hunde, pero la confesión libera, porque en el fondo, la lucha secreta que nace en el aislamiento quiere una sola cosa: alejarte del propósito de Dios, hacerte creer que eres demasiado sucio, demasiado débil, demasiado confundido para continuar. Pero eso no es verdad. Y mientras creas esa mentira, la batalla parecerá imposible. Pero hay salida. Y el primer paso es, deja de caminar solo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, justo cuando empiezas a avanzar espiritualmente, la tentación se vuelve más fuerte? No es paranoia. Es un principio espiritual. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la incomodidad que causas en el infierno. El propósito de Dios sobre tu vida es como una bandera en el mundo espiritual. Y créeme, cuanto más visible se hace, más flechas se lanzan en tu dirección. Y una de las favoritas del enemigo, la lujuria, porque parece placentera, pero viene cargada de distracción, vergüenza y desgaste. El enemigo no desperdicia munición. Él no invierte tanto esfuerzo en alguien que no representa amenaza. Si los ataques han aumentado, tal vez es porque el cielo está a punto de liberar algo grande sobre ti. Y es ahí donde la batalla espiritual se intensifica.
La tentación sexual se vuelve rutina. Los pensamientos impuros aparecen en los momentos más inesperados. Y el cansancio emocional te hace pensar, ¿será que estoy retrocediendo? Pero no, estás siendo probado porque estás creciendo. Y eso, aunque incómodo, es decir de que algo grande se acerca. Es como David antes de enfrentar a Goliat, primero venció a un león y a un oso. Pero antes de gobernar, enfrentó a Betsabé. La lucha sexual de David no fue solo un tropiezo moral, fue un ataque directo contra su destino. Y funcionó por un tiempo. Lo desvió del enfoque, destruyó su reputación, le robó la paz. La lujuria tiene ese poder. No solo te retrasa, intenta paralizarte, hacerte olvidar quién eres, agotarte emocionalmente hasta que ya no quieras luchar. Es un intento claro de neutralizar tu llamado divino. Y aquí viene un punto clave. Cuando entiendes esto, la lucha cambia de nivel. Dejas de ver la tentación como algo personal y comienzas a verla como un plan armado contra lo que tú cargas. Eso trae responsabilidad, sí, pero también estrategia. Te armas mejor. Comienzas a orar no solo para librarte del pecado, sino para proteger tu propósito. El enfoque ya no está en el placer momentáneo, sino en la eternidad. Y eso lo cambia todo. Un consejo práctico: escribe tu propósito, literalmente, en una hoja, visualízalo, léelo todos los días. Recuérdalo, esto vale más que cualquier placer pasajero. Y decláralo en voz alta: mi vida no es casual. Fui escogido. Mi llamado es sagrado. Esas palabras tienen poder. Te recuerdan lo que está en juego. Y más aún alinean tu espíritu para resistir cuando tu cuerpo quiera ceder. No subestimes el impacto de una confesión diaria. Y no te olvides de blindar tu mente con disciplina espiritual. Esto no es religiosidad de supervivencia. Elige ayunar en los días más difíciles. Alimenta tu alma con alabanzas que te conecten con el cielo. Escucha predicaciones sobre santidad. Rodéate de personas que también están en el campo de batalla. No te aísles pensando que puedes solo. Ese pensamiento ya es una trampa. Nadie vence una guerra espiritual con armas naturales. Porque, al final de cuentas, el enemigo no solo quiere hacerte caer, quiere robar tu enfoque, drenar tu energía, apagar tu fuego. Pero si sabes lo que llevas dentro, vas a entender por qué la lucha es tan intensa. Y empezarás a pelear diferente, con estrategia, con vigilancia, con temor y sobre todo, con el Espíritu guiando cada decisión. Las heridas emocionales abren puertas al pecado. El rechazo y los traumas no sanados se convierten en grietas que el enemigo usa para introducir la lujuria. ¿Sabes esa herida que pensaste que ya había superado? Aquel rechazo en la infancia, aquella traición, ese abandono muchas veces no está cicatrizado. Solo lo escondiste bajo la alfombra. ¿Y adivina qué? Es justo ahí donde el enemigo pone el pie. Él conoce bien lo que tratamos de esconder y usa esas heridas emocionales como puertas de entrada, porque un corazón herido, sin tratamiento, se convierte en terreno fértil para todo tipo de tentación, especialmente la lujuria. Fíjate bien: quien sufrió rechazo busca aceptación a cualquier precio. Quien fue ignorado quiere sentirse deseado. Quien fue herido quiere compensar con placer inmediato lo que perdió en el pasado. Y la lujuria parece una solución rápida, un alivio, un cario que llena por un momento pero que después cobra caro. El problema no es solo el pecado en sí, es la raíz, la herida no tratada, el trauma que nadie vio, la carencia que se volvió prisión. Y el enemigo sabe exactamente cómo tocar ese punto. ¿Quieres ver cómo funciona? Piensa en cuántas veces la tentación vino justo después de un momento de dolor, de frustración, de cansancio emocional. Es como si tu cuerpo gritara: dame algo que me haga olvidar. Y la carne ofrece: aquí tienes un poco de placer. Es el ciclo de la caída. La tentación sexual se vuelve anestesia emocional. Y quien está ungido pero no sanado, se convierte en blanco fácil. Porque el don funciona, pero el alma sangra. Y cuando el alma sangra, la carne gobierna. La solución: sanidad interior. Y empieza con valentía. Valentía para decir: no estoy bien.
valentía para enfrentar el pasado, para abrir el corazón delante de Dios y, si es necesario, delante de alguien maduro espiritualmente. A veces, la liberación que tanto buscas no va a llegar con una oración poderosa, sino con una conversación honesta, con un proceso, con lágrimas, con confrontaciones internas. Pero es justamente ahí donde ocurre la verdadera restauración. Un paso práctico: escribe tus dolores, pon en papel lo que aún te duele. Ora sobre eso. Preséntale a Dios no solo tus pecados, sino las emociones que los generan. Lee libros como Sanidad para las heridas del alma, de T. Jakes, o El alma herida, de Neil T. Anderson, y busca un mentor o discipulador con quien puedas caminar. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría, porque una herida expuesta duele, pero una herida escondida se pudre. Y recuerda, la santidad no es solo resistir la tentación, es tratar lo que nos hace vulnerables a ella. La carne se alimenta de dolores no resueltos. El alma necesita ser lavada, limpia, reestructurada. Y eso es obra del Espíritu. Él es quien escudria, quien cura, quien restaura. Pero Él solo actúa donde hay apertura. Así que ábrete. No finjas. No huyas. Sé sincero. La santidad comienza con la verdad. Porque, al final, lo que te ata a la lujuria tal vez no sea deseo sino dolor. Y el Espíritu quiere ir directo a esa raíz. Sanar lo que nadie ve. Liberar lo que ni siquiera sabías que te aprisionaba. Y mostrarte que el verdadero placer está en vivir en el centro de propósito de Dios, con el alma ligera, el corazón completo y la mente en paz. Grandes dones exigen mayor autocontrol. Sin una disciplina constante como la oración y el ayuno, incluso los más dotados espiritualmente pueden caer. Existe un mito peligroso entre los ungidos de pensar que los dones espirituales garantizan protección automática, como si, por predicar bien, cantar con unción o profetizar con precisión, el riesgo de caer fuera menor. Pero déjame decirte una verdad: dura cuanto mayor es el don, mayor es la necesidad de autocontrol. No es el talento lo que mantiene a alguien firme, es la disciplina. La oración y el ayuno no son solo accesorios de la fe, son escudos. Son armas. Son cercas contra el avance silencioso de la tentación. Puedes tener todos los dones del mundo, pero si no tienes dominio propio, la caída es solo cuestión de tiempo. La carne no respeta el currículum espiritual de nadie. Solo retrocede ante una mente entrenada, disciplinada y sometida al Espíritu. Y eso se conquista en lo secreto. El ayuno, por ejemplo, no es magia, es entrenamiento. Es decirle no al plato, para que cuando llegue la tentación sexual, tengas fuerza para decirle no al placer. Es renunciar a la hora para proteger el propósito eterno. Y no tienes que empezar con un ayuno de 40 días en el desierto. Tranquilo, empieza pequeño, una comida por semana, luego un día, después 2. Ve sintiendo como el Espíritu te guía. Haz de eso un estilo de vida, no un evento aislado. Lo mismo aplica para la oración. Crea horarios fijos, elige un lugar, elimina distracciones. Habla con Dios como si estuviera allí, porque lo está. La oración constante limpia la mente, alinea el corazón y fortalece el espíritu para cuando la carne grite. Un detalle importante: el dominio propio no es frialdad emocional, es fuerza espiritual. Es saber que si sientes, pero no necesitas obedecer a los impulsos. Es entender que ser vulnerable no es excusa para ser indisciplinado. De hecho, la madurez llega cuando decides ser fiel, incluso cuando tienes motivos para caer. Y eso solo es posible con práctica. La disciplina espiritual no se gana con las oraciones de otros. Se conquista en la rutina. ¿Quieres un consejo práctico? Haz un diario de vigilancia espiritual. Anota cuando la tentación es más fuerte. ¿Cuáles son tus detonantes? ¿Qué días ayunaste o oraste con más intensidad? Eso te ayuda a ver patrones y ajustar tu rutina. Puede parecer simple, pero es poderoso. Comienzas a tomar control, a anticipar ataques, a posicionarte con más conciencia. Es como un atleta quien quiere medalla, entrena. Quien quiere permanecer de pie, ayuna y ora. Y claro, no confíes solo en ti.
El Espíritu Santo es tu entrenador. Él susurra antes del error. Él grita cuando es momento de huir. Él avisa, Él recuerda, pero también se entristece cuando insistes. Y la sensibilidad a su voz solo aumenta con la práctica de la santidad. Cuando vives al ritmo del cielo, es más difícil ser seducido por los deseos de la carne. El dominio propio, en ese caso, no es una prisión, es libertad. Porque a final de cuentas, los dones son regalos, pero el carácter es una elección. Y nadie entra en el propósito de Dios solo por sus dones. Es el dominio propio lo que sostiene. Es la disciplina lo que protege. Es la santidad lo que mantiene. Y si quieres llegar y permanecer, entonces no te engañes en oración y ayuno, hasta los más ungidos caen. Un llamado a la vigilancia y la restauración. Ahora que llegaste hasta aquí, déjame preguntarte algo que te mostró el Espíritu Santo en medio de este mensaje. Tal vez recordaste una caída, una lucha que nadie conoce, una oración que ya ni haces porque te da vergüenza. Pero escucha bien, Dios no te reveló todo esto para exponerte, sino para restaurarte. Su llamado sigue vigente. El propósito de Dios sigue siendo real. La batalla espiritual que enfrentas no es prueba de que eres débil. Es evidencia de que has sido elegido. Eres demasiado peligroso para el infierno. ¿Vas a seguir alimentando esa lucha secreta? ¿O vas a decidir tratar la raíz? ¿Vas a seguir aislándote? ¿O abrirás tu corazón a alguien de confianza? ¿Seguirás usando tus dones solo para impresionar a los demás? ¿O permitirás que el Espíritu forme en ti el carácter de Cristo? Las respuestas no tienen que ser perfectas, pero sí tienen que ser verdaderas. Y si hoy decides dar un paso, solo uno hacia la disciplina, la santidad y la sanidad, ya habrás comenzado a vencer. Así que aquí va la invitación. Si este contenido habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todavía hay mucho que el Espíritu quiere revelarte. Y este camino no termina aquí. Hay otras verdades que exponer, otras armas que afilar, y mucho camino por recorrer juntos. Recuerda, todo el cielo está alentándote, y la gracia de Dios aún es suficiente para restaurar todo lo que la lujuria intentó destruir.